Muy buenas tardes para nuestra querida audiencia del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario y de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario. En primer orden, quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario para intervenir en este seminario sobre la situación actual de la pandemia mundial que se está viviendo, concretamente sobre el coronavirus y en especial el COVID-19, en el cual se han desarrollado múltiples situaciones sociales que ameritan una atención especial por parte de las autoridades de cada país y en nuestro caso concreto de las autoridades colombianas. Pues esta situación de pandemia que cubre todo el planeta, podríamos decirlo, está ahora concentrándose de una manera muy especial en nuestra región latinoamericana, porque son muchos los casos que se han podido presenciar, tanto en Estados Unidos, sobre todo en México, y siguen descendiendo, podemos encontrar también en otros países ya más cercanos a Colombia, como es Venezuela, Ecuador y aún Argentina y Chile. Esta situación que ha sido ya reportada en Colombia con más de 1.500 o 600 casos, como lo decía antes, merece una atención especial de las autoridades concernidas en Colombia y sobre todo una mirada y una vigilancia especial por parte de los entes de control. Me refiero concretamente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. ¿Por qué razón? Pues son situaciones que deben atender no solamente los alcaldes locales para controlar esa expansión, ¿no? O esa multiplicación, podríamos decirlo, potencial, como se han mencionado por todos los medios de información, sino que hay que buscar que las entidades estatales intervengan de tal manera que pueda evitarse un contagio exponencial y afecten todo el sistema de salud colombiano. Quiero referirme también cómo, entre otras entidades, deben destacarse como es no solamente el Ministerio de Salud, ¿no?, sino el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Incluso yo veo acá el Ministerio de Educación a través del ICETES, del SENA. Por supuesto, quiero ver también cómo otras autoridades deben de estar involucradas en el punto que estamos tratando, como es el Ministerio del Medio Ambiente y de Vivienda, lo que es el Ministerio del Trabajo, Migración, Colombia y por supuesto la fuerza pública en su generalidad, tanto la Policía Nacional a nivel local como también a nivel fronterizo y demás por la seguridad de Colombia, lo que es las fuerzas militares, concretamente el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente estamos involucrados los colombianos en la expansión del llamado coronavirus COVID-19, sino también están involucrados
la población migrante que tenemos en Colombia. Un caso ya dimensionado es el caso de la migración de los venezolanos que tenemos en Colombia. Ya estamos viendo a portas por el sur de Colombia lo que es la migración de ecuatorianos. Tenemos muy pocos extranjeros, bien sea de Estados Unidos o de otros países del mundo, que también hacen parte de esta población migrante y que de una u otra manera también están ayudando a expandir lo que es el tema del coronavirus. Me refería que estas entidades concernidas para tratar de manejar en mejor forma esta pandemia deben ser súper vigiladas por los dos entes de control que mencioné, lo que es el Ministerio Público o Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. El Ministerio Público porque tiene una función preventiva, no solo en la difusión y control de las funciones de cada una de las entidades mencionadas, sino, aunque en estos tiempos no se trata de perseguir, por ejemplo, con el derecho disciplinario que también tiene una función preventiva, sino colaborar para que estas entidades concernidas puedan hacer bien su función, puedan invertir bien sus recursos que dedican tanto a la población migrante como a la población menos favorecida de Colombia. Esta situación social que está generando el COVID-19 tiene que ser muy bien controlada por todas estas autoridades. Y si la Procuraduría no pone mano, como podemos decir en nuestro argot popular, pueden verse aquellas entidades concernidas desatendiendo la función que les corresponde, desatendiendo ese deber funcional que es el que pide el derecho disciplinario se esté ejecutando de manera cabal, de manera transparente, de manera idónea y sobre todo de manera oportuna. También es un llamado muy especial al otro ente de control, como es la Contraloría General de la República, para que también en sus visitas pueda controlar el manejo de los recursos del Estado, bien sea a través de cada una de esas entidades o de las disposiciones de recursos que se han hecho con las medidas que ha tomado el gobierno nacional y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Porque, hay que decirlo, en un país donde ha proliferado la corrupción administrativa y no el sentido de solidaridad humana, que es lo que demanda en estos tiempos y sobre todo en esta época coyuntural del COVID-19, entonces pueden dispersarse recursos que no van a llegar a esas poblaciones menos favorecidas, ¿no? Ni tampoco para el conveniente manejo de lo que es los ciudadanos migrantes en Colombia. Quiero manifestar que el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, con esta difusión, con este seminario de una situación actual, está contribuyendo a esa prevención de la cual deben manejar no solamente los entes de control, sino toda entidad del Estado, siendo oportunos, eficaces, eficientes y sobre todo transparentes en el manejo de los recursos y en el cumplimiento de cada uno de sus deberes funcionales. Por eso, reitero a toda nuestra audiencia y sobre todo a toda la ciudadanía colombiana que también debemos ser exigentes
para que todas estas entidades, tanto los entes de control como las entidades concernidas, en este momento actual de una vivencia con zozobra, con inciertos, por la difusión que está acarreando y la expansión que está acarreando el COVID-19, estamos llamados todos los ciudadanos para que colaboremos con las medidas tomadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, este es un tema en que nos podríamos expandir más, haciendo cifras o estadísticas sobre, digamos, la situación de la población migrante, de la población menos favorecida en Colombia y sobre todo aquí en la capital de la República. Podríamos expandirnos, como dije, en toda esta temática, pero el tiempo también es apremiante y por la participación de los otros integrantes del Instituto y de la Confederación de Derecho Disciplinario que participan en este foro. Entonces, muchas gracias por la invitación y estaremos dispuestos a colaborar en lo que más se pueda para que salgamos adelante de una situación tan crítica como la que vive el mundo y sobre todo de manera concreta en nuestro país, Colombia. Una feliz tarde para todos. Hola, mi nombre es Manuel de Jesús Corado de Paz. Soy director general del Centro Mexicano de Derecho Disciplinario Asociación Civil e inicio mi intervención felicitando a la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario por esta iniciativa, por este encuentro académico de carácter internacional y agradezco de manera particular a su secretaria general por la invitación efectuada encaminada a compartir algunas medidas que se han adoptado en México en relación con la pandemia que enfrentamos. Mi participación se va a centrar en los principales decretos y acuerdos relacionados con el coronavirus COVID-19 que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación hasta este lunes 6 de abril de 2020 y que nos permitirá ver la participación de diversas instancias como el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y el Presidente de la República. El primero de los acuerdos al que me referiré es el publicado el 23 de marzo de este año, por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y estableció las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. Como punto de partida, debemos de considerar que nuestra Constitución Política, en su artículo 4, párrafo 4, reconoce el derecho humano a la protección de la salud y dispone que la ley va a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Asimismo, los artículos 73, fracción 16ª, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto, fracción segunda de la Ley General de Salud, establecen que el Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país. Finalmente, el artículo 9, fracción 17ª del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, señala que este Consejo debe aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Este acuerdo toma como punto de partida el hecho de que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del virus COVID-19 es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos.
por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional, así como del hecho de que los expertos mundiales consideran que en virtud del potencial de riesgo pandémico y el comportamiento del COVID-19, y de acuerdo con estimaciones basadas en la información de los eventos pandémicos de la Organización Mundial de la Salud, la población mundial será afectada severamente. Ante ello, en este acuerdo, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y sancionó las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por dicho virus, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los poderes legislativo y judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. A su vez, la Secretaría establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por este virus en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación. Se definirán de igual manera las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. A su vez, en este acuerdo, el Consejo de Salubridad General exhortó a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir a la brevedad planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 que necesiten hospitalización. En este sentido, el Consejo de Salubridad se constituyó en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario. Un día después, el 24 de marzo, se publicó el acuerdo por el que se establecieron las medidas preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19. En este acuerdo, dentro de los apartados específicos, se estableció como objeto principal establecer dichas medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de estos riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19. De tal manera que para los integrantes del Sistema Nacional de Salud sería obligatorio el cumplimiento de las disposiciones de dicho acuerdo. Por su parte, las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarían obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra esta enfermedad. Para efectos de este acuerdo, se entendió como medidas preventivas aquellas intervenciones comunitarias definidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus, disminuyendo con ello el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. Estas medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso y en manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente en el país. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí encontramos a personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica
o enfermedades cardíacas, o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. Otra medida fue suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles hasta el 17 de abril de 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública. Suspender también de manera temporal las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020. Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas. Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia, esto es, evitar el saludo de beso, de mano o abrazo, y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de COVID-19. Evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas, así como las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud. Se establecieron también diversos esquemas de coordinación de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal con la Secretaría de Salud, siendo esta la única instancia responsable de la emisión y manejo de la información oficial que se desprenda de dicho acuerdo. Más adelante, en este diario oficial, tenemos también el decreto por el que se sancionó el acuerdo por el que se establecieron las medidas anteriormente referidas. Este es suscrito por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El 27 de marzo se publicó un decreto por el que se declararon acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19. En este decreto vamos a encontrar algunas disposiciones partiendo de su objeto, que son declarar precisamente esas acciones extraordinarias, y para tal efecto la Secretaría, además de lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley General de Salud, podrá implementar acciones extraordinarias como utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes. Adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla. Importar y autorizar la importación, así como la adquisición en el territorio nacional de los bienes y servicios citados, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la contingencia objeto de este decreto. Llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación de precios y el acopio de insumos esenciales necesarios de los bienes y servicios, a los que hemos hecho mención, y los demás que estimen necesarias por la Secretaría de Salud. Más adelante, el 30 de marzo, se publicó el acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. En este documento se estableció, además de la declaración anteriormente señalada, que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender la emergencia prevista en este acuerdo. Un día después, el 31 de marzo, se publicó el acuerdo por el que se establecieron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19. En este documento vamos a encontrar el hecho
de que se va a establecer como acción extraordinaria que los sectores público, social y privado implementen medidas como la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales: las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud; las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; las de los sectores fundamentales de la economía, financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicio de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, incluye aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno y las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, entre los cuales encontramos el agua potable, la energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría. En todos los lugares y recintos en los que se realicen las actividades definidas como esenciales, se deberán observar de manera obligatoria las siguientes prácticas. No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Las personas deben lavarse las manos frecuentemente. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo. No saludar de beso, de mano o abrazo, saludo a distancia, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes emitidas por la Secretaría de Salud. Se exhortó también a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participe en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario correspondiente del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. En este sentido, el resguardo domiciliario corresponsable se entiende a la limitación voluntaria de movilidad permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público el mayor tiempo posible. Este resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión adquirida o provocada, insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México. Finalmente, se establece que se deberán posponer todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física cara a cara entre ellas mismas. Finalmente, el 3 de abril se publicó una nota aclaratoria al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, publicado en la edición vespertina de 31 de marzo de 2020. En este punto se estableció como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 la participación en las sesiones del Consejo de Salubridad General en términos del artículo 24 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad a los siguientes servidores públicos. Esto en virtud de que en el documento previo se había establecido la modificación en su integración. Aquí simplemente se habla de la participación de estos servidores públicos, de manera particular el titular de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El día de ayer, el 6 de abril, se publicó el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos C y E de la fracción segunda del artículo primero del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, publicado el 31 de marzo del 2020. En este último documento se señaló que se establecen lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas hace un momento y que estableceríamos también su vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, como ha ocurrido con los demás acuerdos y decretos reseñados hasta este momento. En este último, la parte esencial se refiere a que para empresas cuya suspensión pueda tener efecto irreversible para su operación, en este punto se habla de las empresas de producción de acero, cemento y vidrio que deberán mantener una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación, y para ello deberán informar a la Secretaría de Economía a través de un correo electrónico y atendiendo a un anexo que se incorpora en este documento. Sin embargo, una de las cuestiones también que ha sido mencionada, ¿no?, en diversas instancias, se refieren a que aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico, así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Tratándose de empresas de mensajería, se establecen también algunas acciones extraordinarias que incluyen a las empresas y plataformas de comercio electrónico, siempre y cuando cumplan con las prácticas que se han ido refiriendo en tales documentos. Para empresas necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, en este caso energía eléctrica. Este es el último documento, que es una nota que incluso obviamente tiene una naturaleza diversa a lo que veníamos comentando hasta ahora. Principalmente hablamos de acuerdos, hablamos de decretos que tienen una naturaleza como tal y que dista del último publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el día 5 de abril, tenemos algunos datos también que son importantes identificar en función de números, ¿no?, que nos van a dar una visión al menos oficial de lo que está ocurriendo en el caso mexicano. Se han recibido en México un total de 6,000 llamadas, de las cuales se han atendido en las últimas 24 horas 40 llamadas. Las llamadas para solicitar información sobre COVID-19 representaron el 99.03%. Y a partir de eso, en el caso mexicano, hasta el día 5 de abril de 2020,
se han confirmado 2.143 casos y 94 defunciones por COVID-19. Esto obviamente se ha incrementado con lo acontecido el día de ayer y con lo que llevamos ya del día de hoy, 7 de abril de 2020. Hay casos sospechosos en investigación en diferentes entidades de la República. Además de las medidas de higiene básica, pues se realizan las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia que se han señalado en primera instancia dentro de esos documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, con esto voy a concluir esta participación, una breve relatoría de los principales acuerdos y decretos que guardan relación con las medidas que ha adoptado el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salubridad General y el propio presidente de la República en torno a la pandemia que enfrentamos a nivel mundial. Muchas gracias. Mis sinceros agradecimientos a la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario por esta cordial y generosa invitación para poder formar parte de este ciclo virtual de conferencias con relación a las medidas administrativas tomadas por los gobiernos para hacer frente a esta pandemia. En Paraguay, ante el acecho, ante la amenaza de nuestras puertas de esta pandemia que se haya cobrado miles y miles de vidas a nivel internacional, el Estado, por un decreto y posteriormente por una ley, a partir del 13 de marzo del año en curso, había dictado un decreto donde se había dispuesto un aislamiento parcial, donde ciertas instituciones públicas se cerraron temporalmente la prestación de sus servicios con el objeto de evitar la aglomeración de personas y el contagio masivo de este virus. Hoy tenemos a la fecha 5 fallecidos. Entre las otras medidas a instancia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se dictó algunas medidas que conocemos como la Ley de Emergencia Sanitaria. Entre ellas se dispuso de que la restricción o el aislamiento social de todos los habitantes por un plazo que era de 15 días, en donde los cuales la gran mayoría de instituciones públicas deberían de estar aisladas o no prestaban sus servicios con el objeto de hacer frente a esta pandemia. Pero luego de realizar un análisis y ante la existencia de un relajamiento social que de muchos ciudadanos nuestros que no han cumplido con su compromiso de quedarse en cuarentena en sus casas, el Estado amplió por un decreto y fundado en la ley de emergencia, dictando un aislamiento total, que empezó mucho antes del 27 de marzo y se estará prolongando hasta el día domingo 12 de abril, que los países católicos festejan el Día de la Resurrección, este domingo 12 de abril. No sabemos cuáles serían las medidas que lógicamente en el transcurso de la semana se estarán explicando, se estarán notificando a todos los ciudadanos las medidas que serán dispuestas por el Estado. Pero hoy estamos en aislamiento social, pero de carácter total. El Estado, para hacer frente a esta situación, tomó medidas muy drásticas. En primer lugar, el cierre total de nuestras fronteras, como así también de los aeropuertos. Se dispuso el cierre total de los negocios que no presten servicios de primera necesidad. Hoy están parcialmente abiertos los supermercados, las farmacias, los centros de salud, como así también los servicios de la Policía Nacional, los servicios de funcionarios públicos de carácter imprescindible, como los servicios de salud, los servicios
de energía eléctrica, de agua potable. Es dable señalar también que entre las medidas con el objeto de hacer frente a esta pandemia, el Estado, por un decreto, dispuso de que todos los funcionarios públicos que percibían más de $3.800, por 3 meses sus salarios serían reducidos en un 20%, y los que percibieran más de $1.800 en un 10% de sus salarios, y dichos haberes serían destinados al fondo para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Luego de estas medidas también se dispuso el cierre total de todas las empresas que no prestan ningún servicio imprescindible. Frente a esta contingencia, algunos bancos, algunas financieras, dispusieron también la suspensión temporal del pago de ciertos préstamos hasta el mes de junio, con el objeto de que los ciudadanos en general queden tranquilos, queden en sus hogares, puedan abastecerse de los productos de primera necesidad, y en caso de que requieran los servicios de salud, puedan contar con los emolumentos necesarios para hacerlo. Pero hoy, con una pandemia y donde a veces con muy pocos casos de epidemias de mi país, hemos notado una saturación de los servicios públicos. Y ante, digamos, de cierta manera, la ineficiente estructura, porque hoy se desnuda, de que muchas instituciones sanitarias por el transcurso del tiempo no se han invertido en la infraestructura necesaria para hacer frente a este tipo de pandemias. Como asimismo también hay un reclamo de los médicos en que requieren de todos los elementos necesarios para proteger su integridad a los efectos de evitar el contagio. No obstante, vemos la gallardía de las personas que se enfrentan en el primer eslabón de esta batalla contra el COVID-19. Y han puesto sus murallas, han puesto sus pechos como murallas para hacer frente a esta situación. Y han, lógico, enaltecido a esta nación con acciones loables, silenciosas, firmes y constantes en pro de la sociedad. A través de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación existe plena confianza actualmente en el gobierno de que va a poder realizar todas las gestiones necesarias para hacer frente a esta pandemia. Hemos visto también con preocupación que Brasil se ha relajado en ciertos lugares al no cerrar sus fronteras, al permitir el libre flujo de los negocios. Y lógicamente Paraguay, que tiene muchísimos limítrofes, tierras que limitan con el Brasil, por más que se ha dispuesto el cierre total, vemos que especialmente ciertas ciudades fronterizas lastimosamente no se respetan. Pero eso ha despertado en la ciudadanía aquel viejo refrán donde dice: cuidaré mi vida, cuidaré mi salud y cuidaré de mis seres queridos. Hoy la mayoría de los ciudadanos son conscientes del rol y del compromiso que tienen ante y frente a esta pandemia. Vamos a ver cuáles serán las demás acciones que realizará el Estado. Las presentes acciones que le dije son las más importantes, simplemente a los efectos de clarificar que sí hemos tomado acciones inmediatas y certeras. En América Latina tengo entendido que el primer país que ha cerrado sus fronteras ha sido Paraguay. Lógico que esto va a tener implicancias económicas. No sabemos cuáles serán estos resultados. Solo nos resta tener fe y esperanza de que vamos a sobrevivir y que con la fe puesta en Dios, que muy pocos serán los que pierdan la vida en esta pandemia. Fuera de
de estos actos administrativos que les comenté, también el Estado ha dispuesto una ayuda económica de 500.000 guaraníes, algo así como 80, 140 dólares americanos para cada persona que no tenga ni una vinculación económica a los efectos de poder resistir esta pandemia, ya que ningún tipo de actividad puede haberse decretado el aislamiento social. Asimismo, como en nuestro país existe la ayuda alimentaria a los estudiantes de grado, se ha dispuesto también la entrega de estas canastas familiares a todas las familias por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Las municipalidades y un sinfín de ciudadanos de bien en forma anónima han ayudado a sus vecinos, a sus ciudades y a las personas más carenciadas con entrega de víveres para poder soportar el estado de aislamiento total. Hoy, frente a esta situación, vamos a ver la moraleja del día después, del famoso día D, porque vamos a ver si realmente el compromiso ciudadano de cuidarse y cuidar a sus seres queridos. Quiero terminar con esto, con esta frase que había dicho John Fitzgerald Kennedy: no pregunten lo que tu Estado puede hacer por ustedes, pregunten qué vos podés hacer por tu país. Hoy esta es la consigna: ¿qué como ciudadanos podemos hacer por nuestro país? Somos conscientes de las limitaciones económicas en la prestación de los servicios, pero es lo que tenemos. Y con esas herramientas tenemos que hacer frente a esta grave situación. Es gravísimo. Vemos miles y miles de muertes a diario en los países del primer mundo. Vemos que como sería lanzar una moneda al cielo a los efectos de ver quién vive y quién muere. Qué tristeza. Pero esto, como dice a veces el refrán, la medicina es amarga, pero el paciente lo necesitaba. Quizás de todas estas consecuencias de esta pandemia, vamos a sacar algo productivo. Vamos a sacar algo positivo. Y ese algo positivo será para el bien, para reencauzar los valores de la sociedad, para que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias y cumplan con su finalidad mayor, cual es lograr el bienestar general de la nación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, les habla Marta Lucía Bautista Celi, magíster en Protección Internacional de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, experta en Derecho Administrativo y en Derecho Disciplinario, entre otras, docente universitaria, secretaria general de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario. Estoy muy agradecida de la oportunidad de participar en este espacio académico para comentarles sobre las medidas jurídicas adoptadas por la Administración Pública colombiana frente a los retos de la pandemia mundial. Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista, basado en el respeto de la dignidad humana, del trabajo solidario y de la prevalencia del interés general, principios estos bajo los cuales se ejerce la función pública en Colombia. El territorio tiene 31 departamentos y 1.123 municipios con autonomía administrativa y presupuestal, que junto con la rama ejecutiva de manera armónica orientan, planifican y ejecutan las políticas, los planes y los programas de la administración pública conforme a las normas legalmente establecidas y a la Constitución colombiana que nos rige. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud hace la declaratoria de emergencia de salud pública de interés internacional y de manera inmediata las autoridades colombianas, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, emite una circular mediante la cual se le imparten a todos los entes territoriales
directrices para la detención, control y atención del virus y la implementación de planes de preparación y respuesta ante el riesgo inminente que tenemos que afrontar en Colombia. El 6 de marzo del 2020 se confirma el primer caso del COVID-19 en el distrito capital y de manera inmediata también y en estricto desarrollo y cumplimiento de nuestra Carta Constitucional que prevé en su artículo 215 los estados de excepción, la Presidencia de la República decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. A partir de esta declaratoria se han venido emitiendo los respectivos decretos reglamentarios a fin de regular los innumerables temas que cada uno de los sectores de la administración pública debe abarcar. Hay un desarrollo legislativo que ha estado encaminado a 5 frentes principales. El primero es a consolidar y robustecer la capacidad del sistema de salud del país. El segundo, evitar la propagación del contagio. El tercero, mitigar los daños ocasionados con la emergencia de la pandemia. El cuarto, buscar mantener y lograr la estabilidad del país. Y el quinto, preservar la convivencia pacífica. Bajo estos ejes principales, pues se ha venido emitiendo una serie de medidas, las cuales me voy a permitir hacer un análisis muy resumido sobre ellas, porque la verdad es que son innumerables. Decretos reglamentarios, circulares, recomendaciones, hay muchísimas de todos los sectores. Entonces he hecho un resumen muy sucinto que de verdad no abarca todos los temas, pero teniendo en cuenta el tiempo tan corto que tenemos ahora lo quiero hacer de esta manera. Se han adoptado decisiones político-científicas para el aislamiento a fin de prevenir la propagación. Inicialmente se adoptó en la ciudad de Bogotá un simulacro de aislamiento preventivo, el cual empató con el decreto presidencial que ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República de Colombia a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril del 2020, lo que últimamente ha sido postergado hasta el 24 de abril. Este aislamiento comporta restricciones a la locomoción de toda la población en el territorio nacional, con algunas excepciones, con personas que se requieren para muchos servicios. Entre ellos tenemos los trabajadores de la salud, la fuerza pública, las fuerzas armadas, trabajadores indispensables para garantizar las condiciones necesarias de toda la población, entre ellos los empleados de las farmacias, de las droguerías, de los supermercados, de las fábricas de alimentos, personal de seguridad. Bueno, tiene varias excepciones. También hay medidas que ordenan la implementación de programas de campañas pedagógicas. Para ello se han hecho muchísimas campañas a través de los medios masivos de comunicación sobre el aseo, sobre la asepsia, sobre el uso de tapabocas, el autocuidado que debemos tener todos, campañas institucionales para el trabajo en casa, para el manejo del tiempo libre, con contenido práctico, relacionados con cultura, con deporte, consolidación del vínculo familiar, sobre salud mental de la familia, campañas y recomendaciones para garantizar la convivencia pacífica. Se han emitido también medidas para la implementación, ejecución, planes y preparación y respuesta ante el riesgo inminente que corresponde a esta pandemia, con prioridad en la población y en los ciudadanos indefensos y más vulnerables, como son los adultos mayores, los menores, las mujeres embarazadas, las personas que tengan afecciones preexistentes de salud, la población desplazada y las víctimas del conflicto que tenemos en nuestro país. Respecto a la educación, han sido suspendidas las clases presenciales en todos los colegios y universidades del país, pero solamente suspendidas porque se deben efectuar las clases bajo la modalidad de plataformas virtuales desde las casas. En cuanto a movilidad, pues se ordenó en todo el territorio nacional
la restricción de circulación de personas y de vehículos y se suspenden los servicios de transporte aéreo. Igualmente se ordenaron medidas de limpieza, desinfección constante en todos los medios de transporte masivo y en las estaciones de servicio. Respecto de la comunicación, se declara que todos los servicios de comunicación son servicios esenciales y que no pueden ser suspendidos durante todo el tiempo que dure la emergencia. Se ordena que todas las empresas prestadoras de servicios deberán garantizar el servicio y la eficiencia en los medios de comunicación, Internet, todos los medios de comunicación. En cuanto al sector de desarrollo, todas las medidas recomiendan siempre priorizar el cubrimiento a la población más pobre y vulnerable del país. En Bogotá se crea el Sistema Distrital de Solidaridad para la contingencia social de la población. Se crean transferencias monetarias, bonos canjeables de bienes y servicios. También se amplían en el país los programas de sostenimiento solidario, como son Familias y Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. También se tiene en cuenta a las nuevas familias que con la emergencia y ante la disminución de sus ingresos, pues tienen que ser incluidas en estos programas de sostenimiento solidario. Se suspende también en todo el país el consumo de bebidas embriagantes. Se autoriza a todas las entidades del Estado para que se puedan realizar alianzas público-privadas para mitigar el impacto de la emergencia y el cuidado preventivo del empleo. Se toman medidas para promover la conservación del empleo, dando alternativas tanto a empresarios como a empleadores y a trabajadores. Se ordena la destinación de recursos para la prevención de la pandemia a través de las administradoras de riesgos de fondos y pensiones y las cajas de compensación. Se autoriza el retiro anticipado de cesantías a quienes han sido disminuidos sus ingresos por las razones de la misma emergencia. Se autoriza el disfrute de vacaciones anticipadas de trabajadores que tengan ya los requisitos para hacerlo. En temas y medidas relacionados con Hacienda, se ajusta el calendario tributario para el pago de impuesto predial, para las declaraciones de renta y para el pago de impuestos de vehículos. Se ordena también medidas de bancarización. Se ordena a los bancos flexibilización en los términos y en los plazos de los pagos de créditos. En cuanto a las medidas relacionadas con cultura e infraestructura, se ordena el cierre de programas y de la infraestructura artística, recreativa y deportiva y todos los centros culturales. Se prohíbe el uso de piscinas públicas y piscinas privadas. Se restringe el uso de plazas y de escenarios públicos. En temas relacionados con justicia, el Consejo Superior de la Judicatura suspende los términos para las actuaciones administrativas jurisdiccionales, se suspenden los términos para las actuaciones administrativas sancionatorias disciplinarias y los asuntos de competencias de las inspecciones de policía. Se ordena la garantía de la prestación de las medidas de protección en temas laborales, la atención en los temas relacionados con violencia contra las mujeres, contra los menores, violencia intrafamiliar, y para ello se garantiza la prestación del servicio de las comisarías de familia. Se ordenan las modalidades de trabajo en casa utilizando la tecnología para garantizar el servicio de la justicia. Se autoriza las audiencias de conciliación no presenciales y en la medida de lo posible bajo la modalidad virtual. Se autoriza el uso de la firma digital. Se autoriza también las reuniones no presenciales para los órganos colegiados. Se autoriza la suspensión de los procesos de selección que se vienen tramitando y que están en curso. Se garantiza el pago de salarios de los servidores públicos, de los docentes ocasionales o por hora cátedra, y se ordena también la emergencia penitenciaria y carcelaria. Se emiten también medidas para garantizar programas de alimentación y nutrición de toda la población infantil, de la población escolar, de los hogares del bienestar familiar, de los hogares de adulto mayor y de todas las casas de refugio. Se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación. En esta materia de contratación hay bastante medidas que se han adoptado, que el que esté interesado les recomiendo ampliarla. No tenemos mucho tiempo ahora, pero lo más importante es que no hay paralización en los pagos para los contratistas.
del Estado. Hay una continuidad en los procesos licitatorios para no paralizar la ejecución de los gastos. Se autoriza la contratación directa para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la pandemia y se ordena también las audiencias públicas en procedimientos de selección a través de medios electrónicos. La evolución normativa de regulación de la emergencia en Colombia realmente es diaria, por no tener que hablar de horas, porque cada día están saliendo 2, 3 decretos reglamentarios, circulares, que regulan diferentes temas de todos los sectores. Todos los días se seguirá seguramente regulando muchos más temas de cada sector, porque todos los días hay más eventualidades a las cuales estamos abocados, conforme también a la necesidad de la misma evolución y al grado de afectación de la pandemia de cada país, pues tendremos que ir ajustando también la normatividad. Hacemos todo lo mejor que podemos en Colombia, yo creo que igual que todos los países, pero siempre juntos podemos ser mejores. Es un llamado solamente a la solidaridad internacional. Les agradezco mucho.